en los tejidos necróticos, por ejemplo, tienen un aumento de la temperatura, ¿sí? Y luego también hay un aumento de temperatura el trabajar con la resonancia magnética. Ustedes saben que si meten un paciente dentro de un equipo de resonancia, les puedo asegurar que hasta cerca de 1 centígrado más en temperatura puede aumentar su temperatura corporal. Un poco influenciado por las frecuencias y otro poco por la temperatura dentro, que por eso la temperatura dentro de la sala del equipo. Por eso también están bien refrigeradas con aires acondicionados porque levanta mucha temperatura, ¿sí? El movimiento browniano, la otra definición, que es un medio sin limitaciones, las moléculas experimentan cambios de velocidad, tanto en la magnitud como en la dirección, ¿sí? Pueden ir más rápido, más lento y pueden cambiar de dirección, realizando un movimiento incoherente. Se va el movimiento incoherente. A esto se le llama difusión libre o movimiento browniano, ¿sí? Entonces, por ahí como pregunta puede decir, ¿qué es el movimiento browniano? Entonces, el movimiento browniano son justamente esos cambios de velocidad que experimenta la molécula de agua dentro de un continente, ¿sí? Dentro de un espacio. Luego tenemos lo que es el coeficiente de difusión, que en realidad el coeficiente de difusión, más allá de todo este desplazamiento incoherente que puede tener una molécula de agua dentro de un espacio, el desplazamiento, el coeficiente de difusión es el desplazamiento neto, y ya se lo voy a demostrar en una imagen. O sea, no es cuánto se desplazó el coeficiente de difusión, sino cuánto recorrió, sino cuánto se desplazó entre su origen y su finalización donde se hace la medición. Que ahora ya, cuando ustedes vean el dibujito, ya se va a ver que es muy simple y muy fácil, ¿sí? Y luego la imagen de difusión, que bueno, es la imagen que se obtiene para representar este coeficiente de difusión, ¿sí? Esto que vemos acá es lo que yo recién, esta imagencita de acá abajo, en el cuadrante inferior izquierdo, es lo que yo les decía hoy respecto del coeficiente de difusión. Porque desde que la molécula se empezó a mover, cuando nosotros la medimos, se movió por todos unos espacios, hizo un recorrido que puede haber sido aproximadamente, no sé, de 1 centímetro. Pero realmente el coeficiente de difusión que se toma es desde dónde salió hasta dónde le tomamos la llegada, ¿sí? Y ese a veces es si se movió 1 centímetro, muy seguramente este coeficiente es de 1 milímetro, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos coeficiente de difusión, que era la imagencita que yo les decía. Estos dos diagramas de acá arriba nos están mostrando más o menos cómo son las moléculas de agua y cómo es el desplazamiento de la misma dentro de un tejido. Entonces, nos muestran dos. En esta dice, nos representa la restricción que tiene una molécula de agua para desplazarse, ¿sí? La difusión dada por la presencia de alta celularidad, o sea, tenemos buenas membranas plasmáticas, no están rotas, entonces al haber una buena celularidad, el desplazamiento de esas moléculas de agua están restringidas, ¿sí? Entonces se pueden mover, digamos, pero espacio mucho más corto. En cambio, la figura 2 nos da una difusión facilitada. Fíjense que hay algunas células que la muestran con sus membranas totalmente sanas, pero hay otras que están todas deformadas, todas amorfas. ¿Por qué? Porque seguramente puedan ser con sus membranas o células alteradas. Entonces, estas son las difusiones facilitadas. En un tejido con menor celularidad, como pasa con esto, y con membranas defectuosas, las moléculas de agua se mueven con mayor facilidad. No es un espacio restringido, ¿sí? Y para que se tenga en cuenta cómo funciona, esto tiene un funcionamiento que es bastante similar a las secuencias de angioresonancia. ¿Se acuerdan que en angioresonancia utilizamos gradientes bipolares? Bueno, en esto también utilizamos gradientes bipolares, pero ¿en qué cambia y hace la diferencia con la secuencia de angioresonancia? Que en angioresonancia usamos una secuencia TOF o PC que era derivada de una eco de gradientes, de una secuencia de eco de gradientes.
Entonces, carecía de pulso de 180. Pero nosotros acá lo que necesitamos es tiempo. Por lo tanto, utilizamos una secuencia spin-echo y potenciada en T2. ¿Por qué en T2 y no en T1? Porque el tiempo de eco, ¿sí?, y el tiempo de repetición de esta secuencia T2 es largo, es amplio. Y eso hace que nos permita intercalar entre el pulso de 90 y el pulso de 180 y posterior al pulso de 180 los gradientes bipolares. Entonces ahí actúan dos gradientes bipolares. Uno anterior al pulso de 180, que es un gradiente de desfase, ¿sí? Es un gradiente de desfase que cumpliría una función anterior, pero bipolar, similar al gradiente de 180, ¿sí?, que vuelve a desfasar los protones. Y luego un gradiente bipolar que es de refase, que es posterior al pulso de 180, ¿sí? Entonces nosotros ahí tenemos, al ser una secuencia T2, una amplitud de tiempo que nos permite también amplificar, o sea, que el gradiente sea más amplio, sea más largo o sea más corto en su duración también, de acuerdo al tiempo de eco que nosotros tenemos para intercalar ese gradiente bipolar. Entonces, de esa manera nosotros podemos obtener una técnica de difusión. Esto es más o menos cómo funciona físicamente, pero ahora vamos a ver que hay otros parámetros, ¿sí? Por ejemplo, acá fíjense, 90, hay un gradiente bipolar de desfase, fíjense que las moléculas se mantienen siempre en la misma posición, pero cuando nosotros activamos el gradiente de refase, los protones, digamos, las moléculas de agua, los protones de las moléculas de agua, adquieren fases diferentes. ¿Sí? Entonces, en ese caso, tenemos, fíjense, en este caso una señal bastante reducida respecto de lo que sería el gradiente en cuanto a lo que son las fases, ¿sí? En esto tenemos lo que es la secuencia de pulso. Fíjense que dice respecto de las moléculas estáticas, las moléculas del agua en movimiento, ante la activación del primer gradiente después del pulso 90 y antes del de 180, ahí se activa el gradiente y obtenemos que con ese solo gradiente las moléculas se mantienen en ambos tejidos más o menos iguales, ¿sí? Se encuentran iguales. Pero cuando nosotros activamos el gradiente, el segundo gradiente después del pulso de 180, que es el de refase, aquellas moléculas que se encuentran, que las agarra en la misma fase del gradiente anterior, se van a mantener igual y se van a anular, ¿sí? En cambio, del tejido estático, que es lo que pasa. En cambio, en aquellas que tienen tejido en movimiento, por eso le digo que es bastante similar a lo que cambia es la secuencia de pulso, pero es bastante similar a lo que sucede dentro de lo que es la angioresonancia, que es el tejido en movimiento. Porque fíjese cómo los protones de las moléculas de agua acá en este esquema de acá abajo nos figura que han cambiado de posición y han cambiado por el desplazamiento que tuvo la molécula, ¿sí? Entonces, en estos casos, tiene en un tejido estático tiene alta señal y en un tejido que tuvieron más tiempo para desplazarse, tiene baja señal. Entonces dice, en estos tejidos, en que contienen moléculas de agua en libre movimiento, se desplazan largas distancias entre la aplicación de ambos gradientes. Estas moléculas altamente móviles adquieren información de fase luego del primer gradiente, pero debido a su movimiento, como se fueron moviendo, no refasan completamente tras la aplicación del segundo gradiente, dando como resultado una pérdida de señal neta, ¿sí? Y esto es lo que sucede. De fase, todas las moléculas están orientadas, están puestas en el fase por un lugar, y luego cuando viene el refase, hay algunas que se van a anular con las anteriores, pero hay otras que están totalmente con las fases para otros espacios. Por eso tienen una pérdida de señal que es bastante neta, ¿sí? Y acá tenemos otra de que nos da más alta señal, digamos, fíjense cómo cuando son tejidos que no tienen demasiado desplazamiento a las moléculas, fíjense cómo se mantiene
digamos, la fase de los protones de las moléculas de agua, tanto en el desfase como en el refase. Por eso tiene una señal constante, no era como hoy que en uno tenía una señal alta y en el otro tenía una señal disminuida. Acá tiene una señal constante, por lo tanto tenemos una alta señal. Entonces dice, las moléculas de agua presentes en un entorno restringido no se mueven grandes distancias y los cambios de fase adquiridos durante el primer gradiente son cancelados durante el refase del segundo gradiente. Entonces todas las moléculas quedan anuladas entre los gradientes de las moléculas quedan anuladas entre sí. Por lo consiguiente, no se produce una pérdida de señal neta. Entonces, como para cerrar esto y que quede más claro en un solo término, si tenemos un tejido restringido, ¿sí? Un tejido restringido, la señal es alta. Ahora, si tengo un tejido no restringido, donde la molécula tiene, digamos, espacio y lugar para poder desplazarse libremente, ahí tenemos caída de señal. Pasamos a la otra diapo. Esto nos está mostrando moléculas de agua en un entorno que se mueven aleatoriamente, cómo se van anulando entre sí, digamos, la fase de los protones están mirando para todos lados, porque se van moviendo. Esto es un poco más restringido, con alta celularidad. Acuérdense, cuando hablamos de alta celularidad, hablamos de membranas plasmáticas sanas, de células sanas. Por lo tanto, eso puede ser intracelular, extracelular o intravascular, ¿sí? Cualquiera de las tres. Y esto ya estamos hablando de baja celularidad, donde las moléculas de agua se pueden desplazar libremente, ¿sí? Quiere decir que si se desplazan libremente, a la actuación de los gradientes del primero y el segundo gradiente bipolar, hace que haya una pérdida de señal. Estas son algunas cuestiones físicas que suceden depende de la celularidad. Por eso es que luego al final con el mapa DC, que ahora vamos a ver primero que lo que es cualitativo y lo que es cuantitativo, hace que nosotros podamos observar un accidente cerebrovascular, por ejemplo, en curso, posterior a la utilización de esta técnica, ¿no? Y acá viene lo que es la valoración cuantitativa. Dentro de lo que es la cualitativa, perdón, nosotros trabajamos con valores B, ¿sí? ¿De qué va a depender el valor B? Depende de la amplitud del gradiente, si un gradiente más potente o menos potente, ¿sí? Que eso, la amplitud del gradiente, ¿de qué va a depender también? De la intensidad del campo magnético principal. A mayor campo magnético, mayor amplitud de gradiente. De la duración del gradiente, que la duración del gradiente, ¿de qué va a depender? Pura y exclusivamente del tiempo de repetición y tiempo de eco que nosotros estemos utilizando. Cuanto más espacio tenemos entre un TR de 90 y un TR de 180, eso significa que el tiempo de eco es largo, tenemos mayor amplitud para trabajar con el gradiente entre pulso y pulso. Acuérdense que los gradientes va uno antes y uno después del pulso de 180. ¿Sí? Y estos valores B tienen, digamos, como la secuencia, acuérdense que era una secuencia Spinecco potenciada entre 2, pero con el agregado de gradientes bipolares, los valores B que debemos utilizar, con un solo valor B no nos sirve para hacer el mapa de serie. Mínimamente tenemos que tener dos valores. ¿Y qué valores utilizamos? Los valores bajos y valores altos. Entonces, generalmente se puede hacer más de dos valores, que podés utilizar un valor B 0, un valor B igual a 50, un valor B igual a 500 y un valor B igual a 1000. Entonces ahí tenés un valor B que es intermedio, que es el de 500, o un valor B de 1000, ¿sí? Que es alto, el de 500 es intermedio a alto, pero después tenés dos valores B, que es uno B0 y uno B50, que son valores B bajo. A medida que aumenta el valor B, digamos, perdemos relación señal-ruido. Eso significa que perdemos calidad de imagen. ¿Sí? El valor B dice, bueno, se encuentra limitado por la potencia de los gradientes en militesla, que esos son los gradientes, la amplitud del gradiente. A medida que aumenta el gradiente en militesla es porque tenemos un campo magnético más alto. ¿Sí? Entonces, la ponderación en difusión está dado por los valores B elevados. Cuanto más alto es el valor B, más ponderado en difusión tenemos la imagen.
Entonces, las imágenes dice adquiridas con valores B baja, por ejemplo, 50 segundos por milímetro cuadrado, se caracteriza por presentar buena relación señal-ruido. O sea, es una imagen que ustedes la ven y es muy similar, más parecida a lo que es un T2. No es como un T2 puro, porque acuérdense que para ser un T2 puro no debería tener los gradientes bipolares, ¿sí? Por lo tanto, es similar, pero tiene una buena relación señal-ruido. Ahora, a medida que nosotros aumentamos el valor B, que es el valor de difusión, de la ponderación en difusión, se nos cae la relación señal-ruido y se nos cae la calidad de la imagen, ¿sí? Estas dos imagencitas son dos imágenes normales que nos están mostrando lo que es una valoración cualitativa de un valor B. Entonces nos muestra un valor B alto y un valor B bajo. Si ustedes ven, la imagen A es un valor que tiene un valor B 0, o sea, baja ponderación en difusión, y es muy parecido a lo que es un T2. No tiene imagen ponderada en T2, o sea, la ponderación en T2 sí la tiene, porque fíjense que los líquidos se ven hiperintensos, ¿sí? Pero no tiene una imagen, por decir, ponderada en igual al T2, porque es una imagen con una ponderación en difusión baja, lo que se asemeja a un T2 porque la secuencia base, ¿sí? Pero después tenemos esta otra imagencita que tiene una alta ponderación en valor B alto en difusión, Entonces ya cambia totalmente. Bueno, las imágenes están todas manejadas en escala de grises y a veces se las puede utilizar invertidas, Entonces tienen un procesamiento de la imagen donde ustedes pueden invertir que esta se vea al revés y esta también. Estas imagencitas que estamos viendo acá son 4 imágenes que van cambiando los valores B, ¿sí? Por ejemplo, bueno, yo no me acuerdo qué decía acá, pero puede ser, creo que acá estamos viendo lo que se refiere al canal medular, ¿sí? Y nos está diciendo que tenemos un valor B igual a 0, ¿sí? Es una imagen bastante parecida a lo que un T2, vemos todo lo que son los líquidos con hiperintensidad. Luego un valor B igual a 50, ya estamos aumentando un poquito la ponderación en difusión, ya fíjense cómo empieza a perder un poquito la relación señal-ruido, pero todavía seguimos viendo los líquidos hiperintensos. Acá cuando vemos una ponderación ya que es más ponderada en 500 milisegundos por milímetro cuadrado, ya empezamos a perder casi totalmente la relación señal-ruido, aunque todavía todas las regiones de hiperintensidad que nos marcan los líquidos están marcadas. Y ya cuando damos la ponderación final de 1000, por ejemplo, un valor B1000, que es la ponderación más alta en difusión, por supuesto que los valores de ponderación van cambiando de acuerdo a los telajes de los equipos, ¿no? Por ejemplo, un 1.5 puede tener como máximo un valor B1000, pero si yo voy a un 0.35 que se hace en técnica de difusión, seguramente ese valor B es un poco más bajo, o quizá en el 1.5 es más alto, ¿sí? Pero bueno, fíjense que aumenta la ponderación en difusión y aumenta también la relación, digamos, disminuye la relación señal-ruido, por lo tanto nos da una imagen que prácticamente ustedes dicen, esta imagen no sirve, ¿sí? Pero sí está ponderada en difusión. Entonces, todo lo que nosotros veíamos como líquidos hiperintensos, que eran contenidos, estaban en un continente, acá los vemos con hipointensidad. Luego tenemos lo que es la valoración, eso es en cuanto a valoración cualitativa. Vamos a ir resumiendo hasta acá entonces. Lo que es valoración cualitativa son lo que nosotros le llamamos valores B. Para nosotros tener una valoración cuantitativa, sí o sí tenemos que tener varias valoraciones cualitativas, como por ejemplo el valor B. No podemos hacer una valoración cuantitativa con una sola escaneo cualitativo, un solo valor B. Entonces tenemos que tener un valor B bajo y un valor B alto mínimo 2 para poder hacer un estudio de difusión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es el mapa ADC? Que es el coeficiente de difusión aparente. Es un proceso matemático, es logarítmico, que se hace por postprocesado de la imagen. Esto no es que ustedes por ahí se tienen que poner a hacer, esto
En algunos equipos, por ejemplo, sí, lo teníamos que hacer, en equipos más viejos, pero los equipos más nuevos terminan la adquisición de datos y automáticamente se hace la valoración cuantitativa, ¿sí? Entonces, es un proceso donde se obtiene de cada voxel en base a la intensidad de señal medida. ¿Por qué de cada voxel? Porque acuérdense que cuando nosotros activábamos, más o menos como pasaba en angio, nada más que es eco de gradiente, acá es spin-eco, pero cuando nosotros activábamos los gradientes bipolares, con la activación del segundo gradiente, depende la restricción del tejido, podíamos hacer de que digamos, la calidad de la señal fuera mayor o fuera menor, pero sí o sí tenemos que tener dos valores B, si no, no podemos hacer este logaritmo, ¿sí? Entonces, dice, para el mapa de C se deben tener al menos dos valores B, ¿eh? Y acá te dice más o menos cómo es el logaritmo del valor, que nosotros no lo sacamos, sino que el equipo lo hace automáticamente, ¿eh? Bueno, acá te dice que S igual a 0 es igual a, o sea, cómo es el logaritmo de un S igual a 0 sobre un S igual a 1, que es con y sin ponderación en la difusión, ¿sí? Eso sumado los valores B1 y B0, que son un valor B1, el B0 es baja ponderación en difusión y el B1 es alta ponderación en difusión. Bueno, todo este procesamiento logarítmico lo hace directamente el equipo, ¿sí? Bueno, acá muestra algunas estructuras con moléculas de agua en libre movimiento, de algunos tejidos normales, como pues son los vasos sanguíneos. Dentro del tejido patológico pueden ser quistes simples, donde tenemos más libertad del movimiento de las moléculas de agua, y, por supuesto, las membranas alteradas, donde se necrosó el tejido, se rompieron las membranas, y entonces la molécula de agua tiene un libre desplazamiento, ¿sí? Bueno, esto ya lo hemos comentado, dicen valores B1000, que es alta ponderación en difusión, los tejidos aumenta el valor B y disminuye la señal, ¿eh? Entonces, cuanto más ponderación tenemos, mayor intensidad, menor señal tenemos, ¿eh? Nos parece la imagen como mucho más fea, por decirlo de alguna manera. Estas son algunas estructuras que podemos ver en tejidos con movimiento limitado, por ejemplo, en el cerebro, en la médula espinal, tejidos linfáticos, mucosa intestinal, endometrio, que son tejidos normales. Eso lo vamos a ver con alta, digamos, tiene alta celularidad, por lo tanto son movimientos más restringidos. Y luego podemos tener algunos tejidos patológicos donde también tienen libre movimiento, pero como lesiones tumorales que son hipercelulares, que tampoco dejan lugar al desplazamiento de la molécula de agua, porque es más grande la molécula por los espacios que tiene para poder desplazarse, ¿sí? Entonces, esas son algunas de las cuestiones en las cuales decir, che, tenemos un tejido patológico, pero ¿por qué tengo baja, digamos, desplazamiento de la molécula de agua? Y lo tenés baja porque es un tejido hipercelular, digamos, es como un absceso. Entonces, no le da lugar a que se desplace. Esto hace de que a veces vos puedas diagnosticar, vieron que yo les decía que no solamente se usa para el tema del ACV, sino para caracterización de algunos tumores. Bueno, esto me puede decir si el tumor, la tumoración que yo estoy viendo es un absceso o es un tumor, qué sé yo, un glioblastoma, por decir alguna cosa, ¿sí? Que son altamente agresivos y rompen la celularidad. Entonces dice, la presencia de intensidades de señal alta sugiere restricción, cuando tengo intensidad, restricción del movimiento, acuérdense. No obstante, se requiere de un análisis cuantitativo o el mapa de C, que es cálculo logarítmico matemático que se hace al final después de que se obtuvieron los diferentes valores B. Bueno, y acá nos está mostrando también imágenes que sobre todo nos está marcando lo que es la región uterina, pero no, se ve muy chiquitito, pero nos está mostrando con un valor B bajo, uno intermedio y un valor B alto, ¿sí? Cómo va cambiando la intensidad. Denme un segundito que doy ingreso. Cómo va cambiando la intensidad de señal, ¿sí?
cómo va cambiando después de que se realizó el mapa ADC, donde se fue la relación señal-ruido, se fue al diablo, pero porque tenemos una alta ponderación en difusión, ¿sí? A ver si tengo otra imagencita acá. Estas son a nivel cerebral. También esto nos está mostrando una imagen en T1, no es que es un valor B acá, simplemente nos está mostrando una imagen en T1, donde tenemos una imagencita hipointensa con la periferia hiperintensa, ¿sí? Por supuesto que con realce de contraste, igual que nos muestra acá también en un coronal, ¿sí? También lo mismo, en la región del lóbulo temporal, hipocampo, bueno. Y acá en esta secuencia, cuando se hace la secuencia de difusión, dice, se observa una importante restricción a la difusión del agua. ¿Eso qué significa? Que esto puede ser, si está restringido, significa que es una patología que no rompió la membrana porque no le da lugar a la difusión de las moléculas de agua, ¿sí? Entonces significa que puede ser algo benigno. Acá estamos viendo dos diferentes tipos de isquemia, una aguda y una subaguda, y nos está mostrando esta técnica de difusión que nos muestra, bueno, el territorio de la arteria cerebral posterior derecha, y acá nos muestra, esta vendría a ser una imagen de difusión, pero este ya es el mapa DC, donde se hace el postprocesado posterior luego de la sumatoria de las imágenes de difusión, ¿sí? Entonces dice el CDA, que es el coeficiente de difusión aparente, muestra una marcada hipointensidad de señal de este territorio característico de una lesión isquémica aguda, ¿sí? Y si leemos esta subaguda, esta también es una imagen de difusión como nos mostraba acá, pero acá nos muestra un poco más de hiperintensidad de señal en el CDA, donde indica que la isquemia se halla en un periodo subagudo mayor a 10 días. O sea, nosotros podemos ir haciendo un seguimiento de esa isquemia cerebral. Y eso se va dando también por el tema de la descomposición de la sangre y el movimiento que tienen las moléculas de agua dentro de ese contenido donde hizo la isquemia cerebral, ¿sí? Bueno, chicos, esto era como para darle un pequeño ejemplo de lo que es la difusión, porque hoy es una técnica que se utiliza muchísimo. Como les decía, al principio se usaba solo en algunos equipos que tenían 1.5, hoy ya en los 0.35 Tesla, que son equipos de bajo campo, no con la calidad porque tiene un gradiente mucho más bajo que el 1.5, pero es un estudio que ya se utiliza como protocolo. Cuando uno hace generalmente el estudio, normalmente ya incluye esta secuencia, tenga patología o no tenga patología, pone una secuencia de difusión. Ya está incluido como protocolo. Eso no significa que en algunos servicios, por ahí que tienen equipo más chico y que la calidad de diagnóstica que pueda tener una técnica de difusión, un 0.23 por ejemplo, puede ser que no la realice, ¿sí? Se hace directamente el protocolo normal de cerebro, y menos hablar de un abdomen, ¿no? Para una caracterización de tejido tumoral. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer. Si no, los despido. Y nos vemos, bueno, la próxima clase de ustedes sería ahora en marzo, el 14 y 15 de marzo. De todas maneras ya nos vamos a comunicar antes y les voy a subir el link tal cual como hemos hecho para estas dos clases de viernes y sábado, ¿sí? Así que espero que tengan un lindo fin de semana y bueno, nos estamos viendo en breve. Gracias, Saludos, profe, profe. igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chicos. Chao, chao. Buen fin de semana para usted también. Gracias. Igualmente para todos. Andrea, no sé si querías hacer alguna pregunta.